¿Cómo están? Bien. ¿Venimos en familia hoy? Sí. ¿Podemos hablar un tema un tanto delicado, familiar? Que conste, para que luego no digan, ay, es que me estaban tirando a mí. Yo pedí permiso y bueno, ustedes lo concedieron. Pero bueno, el día de hoy quiero dar un tema que hemos titulado terapia intensiva. Y algo que es muy importante es que quiero poner algunos fundamentos. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra y puso a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, en ese tiempo no existía la muerte. Vamos a poner mucha atención con esto. En el principio, en el diseño original de Dios, Dios no tenía planeado que el hombre muriese. Pero aquí hay algo bien importante. Tampoco estaban contempladas las enfermedades. Pero a partir de que el hombre empieza, o más bien tiene su pecado, él comete el error de desobedecer a Dios, a partir de ahí empieza a haber dolencias, a partir de ahí empieza a haber muerte, a partir de ahí empieza a haber enfermedades. Bíblicamente, el primer caso, ojo con esto, yo sé que tú podrás decir, bueno, es que obviamente debieron haber existido otros casos, pero la primera persona bíblicamente que contrae una enfermedad y está registrado en la Biblia es Jacob. Ojo con esto, por eso te digo que seguramente debieron haber existido otros. Hubieron otras personas obviamente que murieron, pero bíblicamente fue el primero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender como una enfermedad? Quiero que podamos entender algo. El cuerpo, tu cuerpo, aunque te guste o no te guste, ¿cuánto les gusta su cuerpo? Oye, vamos a hablar por esa autoestima, venga con todo, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante. Tu cuerpo es una máquina perfecta, es una máquina que Dios diseñó, que tiene algo que los médicos llaman homeostasis. Significa que tu cuerpo se mantiene en un equilibrio perfecto. Tiene la grasa perfecta, tiene tal vez los ácidos perfectos, tiene el aire perfecto. Y si no fuese perfecto, el cuerpo busca cómo equilibrarse para poder funcionar de la mejor manera. Se llama homeostasis o estado homeostático. ¿Qué significa esto? Significa que tu cuerpo siempre va a buscar el equilibrio para poder vivir más tiempo. Es decir, busca equilibrarse, busca estar en los niveles para que tú puedas estar bien. Cuando mi cuerpo de repente contrae una enfermedad, hay métodos de defensa que pueden hacer que suba la temperatura, que todo se modifique el aire, empieza a haber algunos cambios y el cuerpo lo hace automáticamente con la intención de tener ese equilibrio. ¿Sí estamos siendo claros hasta aquí? Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando de repente mi cuerpo llega a ser herido, me llego a cortar, automáticamente, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Manda señales para recuperar ese estado de homeostasis, ese equilibrio. Manda algo para cerrar esa ruptura. De repente, cuando la herida es muy fuerte, entonces es necesario que tenga otro tipo de cuidados. Y entonces ese es el momento donde mi cuerpo incluso puede llegar a morir, porque el desequilibrio es tan grande que necesito algo que se llama cuidados intensivos. Cuando yo llego al hospital y los médicos me determinan que estoy a punto de morir o que estoy perdiendo ese equilibrio, médicamente lo primero que quieren hacer es estabilizarte, quieren poner las cosas para que tu cuerpo más o menos se pueda mantener. Una vez de que ya te logran estabilizar, que es la palabra que médicamente usan, una vez que ya te estabilizan, entonces ya se puede empezar a tratar cualquier tipo de asunto. Una herida de bala, una enfermedad, algún tipo de crisis, lo que sea, empiezan ellos a atender. Pero ¿qué es lo que yo quiero que podamos entender? Nuestro cuerpo funciona de tal manera que todo el tiempo va a buscar ese equilibrio. Ojo con esto. Mi cuerpo de una u otra manera es una máquina que constantemente está sufriendo cambios. Es una máquina que constantemente de repente es atacada, es bombardeada, pero automáticamente va a buscar que se pueda equilibrar de alguna manera. ¿Estamos todos claros hasta aquí? Sí. Entonces, sí. Quiero dar esta explicación rápido porque vamos a entrar con algo muy importante. Checa esto. La Biblia, sobre todo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12:12, quiero que me acompañes por favor, 1 Corintios 12:12. Ve esto. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no dejará de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Ojo con esto, cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, que es la iglesia de Cristo. En ocasiones habrá personas que dirán, es que ¿por qué yo no puedo cantar? Yo te voy a decir por qué. Porque cada uno de nosotros somos miembros distintos que formamos parte de un cuerpo. Entonces yo te voy a decir, si Dios no te dio una voz para cantar, entonces posiblemente por eso es que tú no estás sirviendo en la alabanza. Posiblemente Dios te hizo alguna forma de cuerpo que puede ser excedente en otra área, ¿me explico? Yo te voy a decir algo, creo que todos en algún momento pasamos por la crisis de querer pertenecer a la alabanza y yo la superé como a los 14 años que me di cuenta de que yo no estaba hecho para la alabanza, ¿sale? También me di cuenta por ahí como de los 12 años que no estaba hecho para la danza. Entonces estuve sirviendo en otras áreas, pero me di cuenta de que lo que yo hago es importante. Ojo con esto, no porque yo diga, es que yo soy el pastor. No, cada uno de los miembros es importante. ¿Qué pasaría si de repente la persona que está sentada junto a ti no viniese? ¿Qué pasaría si de repente algún miembro de la iglesia se desapareciera? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Sabes? Si tú me preguntas, ¿qué pasaría con mi cuerpo si un pie fuese amputado? ¿Puedo seguir viviendo? Ojo, puedo seguir viviendo, pero estoy limitado y no tengo la misma movilidad que tendría antes. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Qué pasaría si tú de repente, vamos a llevarlo esto a nivel casa, qué pasa si de repente el papá de la casa se va? Significa que el cuerpo se muere, van a sufrir una desestabilidad, pero el cuerpo que es la familia va a buscar esa homeostasis y van a empezar a equilibrarse. Tal vez mamá va a empezar a trabajar, tal vez los hijos van a tener que hacer otras funciones, pero de una u otra manera buscamos equilibrarnos, porque la Biblia dice que de la misma manera que funciona un cuerpo, de la misma manera funciona la iglesia y funcionan las familias. Entonces cuando yo entiendo la importancia de cada miembro y que no puedo ser igual al miembro que está junto a mí, ¿por qué? Porque yo tengo una función especial. De la persona que está junto a ti, tú eres especial. Ahora créelo, ¿no? Porque no, tú sí eres bien especial, ¿no? No, tenemos que creerlo. Ahora, aquí va a haber algo bien importante. Habrá personas aquí que son ojo. Y un ojo, te voy a decir algo, tiene la capacidad de poder ver, pero no tiene tal vez la posibilidad de estar aguantando guamazos. Hay personas aquí que tal vez son pie, ¿me explico? Yo hablaba de este mensaje con nuestros discípulos y yo les decía, hay varios de los que están aquí que son nalga, ¿no? Es una realidad y te voy a decir por qué. Porque soportan peso, porque tal vez son muscularmente el mejor punto de distribución para traer sanidad a todo el cuerpo. No sé si te has dado cuenta, ¿por qué te inyectan en la nalga y por qué no te inyectan en el pecho? Porque es un músculo que distribuye a todo el cuerpo. Entonces hay muchas personas que son las personas que soportan más dolor, pero también son los encargados de distribuir sanidad a todo el cuerpo. Amén. Ah, ¿cuántos de aquí son nalga? ¿Cuántos de aquí son mano? Que de repente tú dices, no, la verdad es que yo no soy tanto de estarme fijando. A mí me dicen, tú haz y yo voy y hago y me quito de problemas. Hay personas que son mano. Yo te voy a decir algo, yo mucho tiempo he sido mano. Hay veces que a mí Dios, ¿sabes qué? Oye, me quiero esto. Y ni pregunto, ni oye, pero ¿por qué? No, nada más voy y lo hago. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros tiene una función importantísima. Cada uno de nosotros somos indispensables para que el cuerpo funcione de una manera correcta. Tú podrás decir, pero si yo me voy nadie se va a dar cuenta. Yo te voy a decir algo, aparentemente no se van a dar cuenta, pero ¿qué es lo que va a pasar? Tarda un tiempo en que el cuerpo se pueda volver a equilibrar. Piensa esto, no solo a nivel de iglesia, en tu casa. ¿Qué pasaría si tú desapareces? ¿O qué pasaría si de repente un hijo se va? O vamos a poner el caso todavía más feo, un hijo fallece. ¿Sabes? Es complicado. El cuerpo va a buscar este estado homostático. Van a buscar equilibrarse.
pero de que el golpe inicialmente es muy difícil. Y te voy a decir algo, hay cuerpos que después de ciertas pérdidas es imposible que se puedan recuperar. Pero nosotros tenemos que tener una visión totalmente distinta. Yo te voy a decir algo, un cuerpo que funciona bien, no funciona bien nada más porque, híjole, así amaneció. No, tenemos que obligar al cuerpo, tenemos que provocarlo, tenemos que buscar que el cuerpo funcione. No es algo que suceda nada más por casualidad, es algo que tú y yo tenemos que provocar. ¿Sabes? Si tu cuerpo de repente está mandando señales que hay algo que no funciona, tú tienes que corregir. Gracias a Dios está el sistema nervioso y el sistema nervioso te empieza a avisar, hay dolor. ¿Sabes qué? Hay una temperatura que está subiendo. Estás viendo que de repente la piel está cambiando de color. Son señales que uno tiene que atender. Entonces, cuando yo entiendo que mi familia, que mi iglesia es un cuerpo, yo tengo que poner atención a cada una de las señales que cada uno de los miembros da. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora ve esto, dice en el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. En el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Dios quiso. Hay personas que te voy a decir algo, apoyan económicamente a la iglesia, y tú vas a decir, ¿y por qué yo no puedo tener esa capacidad? Yo te voy a decir algo, porque aquí la Biblia dice que Dios lo da. Entonces yo no me tengo que sentir orgulloso de, es que yo soy el que ofrenda, no, yo soy el que lava los baños. No. Dice aquí en la Biblia que Dios te da la capacidad, ¿como qué? Como Él quiere. Es decir, si tú tienes brazos para poder limpiar, es porque Dios te los dio. Si Dios te dio capacidades económicas, es porque Dios te lo dio. Si en tu casa a ti te tocó ser el papá, o te tocó ser la mamá, o te tocó ser el hijo, ¿sabes por qué la Biblia dice que así es? Porque Dios así se le dio la gana. Es que yo no quiero ser hijo de esta casa, ¿qué crees? No lo decidiste tú. ¿Quién lo decidió? Lo decidió Dios. Es que a mí no me gusta ser discípulo de este. Yo te voy a decir algo, así lo decidió Dios. Mira, no quiero que ninguno, yo sé que todos tienen un corazón muy sano, pero hay muchos de ustedes que no se les invitó a la iglesia y de repente llegaste y te voy a decir por qué. Porque Dios así lo quiso, porque la invitación no te la hizo un hombre, sino que es un plan perfecto de parte de Dios. ¿Sí estamos siendo claros? Entonces, si te ibas a deprimir, es que a mí nadie me invitó. No, el que te invitó fue Dios. Esa invitación pesa todavía más. Y es una invitación que yo no puedo rechazar. Ahora, ojo con esto, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Tú de repente puedes ver, no sé, pensemos, en casa tú puedes voltar y puedes ver a la mamá y dices, no, es que esa mamá qué débil, qué necesaria es. Tú de repente puedes venir a la iglesia y tú dices, es que el grupo de señoras, no. Yo te voy a decir algo, qué importantes son. No, el grupo de varones, no, que su proyecto, que no, qué importantes son. Pero ve esto, dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hay partes que para nosotros en nuestro cuerpo podemos decir es vergonzoso. Yo te podría decir, por ejemplo, las áreas privadas. Yo te voy a decir algo, a eso le ponemos ropa sobre ropa y más ropa. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque entendemos que es un cuerpo. En tu cuerpo hay ciertas partes que vas a cubrir. ¿Por qué? Porque son las que más pena te dan. Si tú de repente tienes un sobrepeso, pues te pones más playeras, te pones una bufanda, te pones algo. ¿Para qué? Porque eso te da pena y nosotros lo cubrimos. Eso es lo que normalmente hacemos con el cuerpo. Cuando, yo sé que aquí los jóvenes no les interesa ese tema, pero cuando te salía un barro, ¿qué hacías? Te ponías una estampa, te ponías, los muchachos empezaban a hacer emos y se cubrían la cara con medio copete. ¿Sí me explico? Eso hacemos. ¿Por qué? Porque te parece menos digno. Ahora pensemos esto, un escenario a nivel familia o a nivel iglesia. De repente cuando hay ciertas cosas que no son tan dignas, en ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Pastor, mira a mi hijo, no, es que es un rebelde de primera. No, yo te voy a decir algo. Tenemos que aprender a cubrir a nuestras familias. Y no con esto te estoy diciendo de que no vayamos y lo exhibamos. Quiero que entendamos algo. Hay personas con las que yo voy a poder mostrar desnudez,
Cuando yo voy con el médico y de repente me va a inyectar, no le digo, sí, inyécteme aquí sobre el pantalón. No. Él me dice, yo tengo que ver algo para poderte suministrar lo que necesitas. Entonces, pero yo no puedo estarme desnudando enfrente de todos. ¿Estoy siendo claro? Lo mismo pasa con la casa y lo mismo pasa con la familia. Hay mamás que de repente, ay, qué bonito tu hijo. Si lo conocieras, no, es un contestón de primera. ¿Qué es lo que hacemos? Desnudamos nuestra casa. Ahora, yo te voy a decir algo, y es una realidad. A la sociedad en general le gusta ver la desnudez de otros. Hay programas en la televisión que me sorprende, que de repente, no, mira, es que esta persona y se casó y lo encontramos con estos mensajes. ¿Qué te importa si el famoso está haciendo, dejó de hacer? ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque a la gente le gusta ver la desnudez de otros. Yo no soy una persona que veo mucho televisión, pero de repente voy a alguna notaría, voy a algún lugar y de repente está en la pantalla, ¿no? Me acuerdo que cuando fue el tema de José José, que si el cuerpo, que no encuentran, que mitad del cuerpo, que lo frieron, que esto, que aquello, o sea, es una realidad. Y yo te voy a preguntar algo, ¿por qué se hizo tanta publicidad? Porque a la gente le gusta ver la desnudez de ese cuerpo llamado familia. Y tú y yo tenemos que aprender a cubrir a nuestra familia. Ojo con esto. Y si en algún momento tú dices, voy a ir con alguien para que vea la desnudez de mi familia, es con la intención de poder traer sanidad y no poder estar exhibiendo. Tenemos que ser bien sabios con lo que hacemos con el cuerpo llamado familia o con el cuerpo llamado iglesia. Tú de repente puedes decir como iglesia, ¿ya viste eso? Ay, se ve bien pecador. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás buscando la desnudez de aquella persona. Y eso es incorrecto. Ahora, ojo con esto, en el 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué significa? Si hay una parte de tu cuerpo que de repente tú digas, este está haciendo en un desorden, tal vez mi hijo está tomando decisiones equivocadas, aprende a honrarlo, no lo exhibas. ¿Sabes qué? Es que mi hijo tal vez está mal porque es un rebelde, pero sabes que Dios tiene un propósito grande para él. Ay, señora, es que es su marido, es verdad. No, es un gran hombre. Él está en proceso. Pero, si me explico, cobramos. Y esto es muy importante, es algo que Dios nos pone que nosotros hagamos. Ahora, algo que me di cuenta es que tanto el cuerpo humano como el cuerpo llamado iglesia o familia tienden a enfermarse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento que vamos a intentar estabilizar y vamos a intentar tener recuperar ese orden, ese equilibrio para que podamos vivir. Pero la realidad es que así como se enferma el cuerpo físico, me di cuenta que hay muchas enfermedades que tienen las mismas características en el cuerpo llamado familia o en el cuerpo llamado iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Muchas veces nos ha tocado atender ciertos casos, no de individuos, sino de familias. Porque no sé si recuerdan, hace poco de una conferencia que el propósito de familia es muchísimo más poderoso que tu propósito individual. Ojo con esto, una de las enfermedades que hoy te quiero hablar, te voy a hablar de varias enfermedades porque quiero que cada uno de nosotros podamos atender. No significa de que, sí, mi casa, no, sí, tienen unos problemas, tienen unos tumores enormes. No. ¿Cómo los vas a atender? ¿Me explico? Y aprender a detectarlos. Una de las enfermedades o de los casos que yo veo que se atienden en, ¿cómo se llama? En terapia intensiva, es cuando una persona llega con un caso de hipotermia. La hipotermia es el descenso involuntario de la temperatura corporal. ¿Qué pasa cuando una familia empieza a vivir una hipotermia? Hay un frío que de repente empieza a tener varios síntomas. ¿Para qué se hace acá? Picudo. Número 1, empieza a haber escalofríos. Número 2, la persona que tiene hipotermia empieza a tener balbuceos o murmullos. Algo que yo me doy cuenta que las familias tienen cuando están viviendo una hipotermia familiar es que empieza a haber murmuraciones. Empiezan a hablar unos de otros. Empieza a haber esta comunicación que empieza a destruir el cuerpo. Respiración lenta y poco profunda. Algo que yo entiendo es que Dios está en el aire. Dios me envuelve, Dios envuelve a tu familia. Pero cuando yo estoy viviendo esta hipotermia familiar, de repente me cuesta mucho trabajo entrar a la presencia de Dios. De repente me doy cuenta que el pulso es débil, hay torpeza o falta de coordinación.
Cuando en la casa empieza a faltar el amor, empieza todo a hacerse frío y los miembros se mueven de una manera muy torpe. De repente la mamá quiere festejar algo al hijo. Hijo, ¿qué crees? Es tu cumpleaños, te compré lo que más te gustaba. Ah, mamá, eso no me gusta. Mi amor, ¿qué crees? Hoy es nuestro aniversario. Fue ayer. Empieza a haber una frialdad, empezamos a bajar la temperatura a las cosas. De repente te das cuenta de que empiezan a traer a memoria cosas que ya vivieron hace mucho y están buscando, y todo eso detiene el movimiento del cuerpo. El cuerpo no se mueve con la misma habilidad. Oigan, vamos a comprar un carro, ¿y quién se lo va a quedar? Todo empieza a ser lento. Vámonos de vacaciones. Ay, contigo, con lo amargado que estás, el cuerpo no se puede mover. ¿Por qué? Porque hay demasiada frialdad, hay somnolencia y hay poca energía. Es lo mismo que pasara si tuvieses una depresión. No hay energía para nada. Oigan, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Vamos al súper. Ni estamos en la casa. Vamos a ver una película. No hay nada. Vamos al cine. Todo está mal. Y eso es lo que sucede cuando en la familia empieza a haber una hipotermia. Empieza a haber una confusión o pérdida de memoria. Ya te cuesta trabajo el pensar para qué haces las cosas. ¿Para qué voy a hacer esto si de todos modos no les gusta? Hay jóvenes que de repente, ¿para qué voy a mi casa si en mi casa siempre van a estar de malas? Maridos que dicen, ¿para qué llego a mi casa si mi esposa está loca? ¿Sabes por qué? Porque hay una hipotermia familiar. Hay una pérdida del conocimiento. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que pasa? La maldad es simple y sencillamente la ausencia de Dios. Si a ti te interesa sanar el cuerpo, si estás detectando que en tu casa hay una hipotermia, ¿sabes? Lo primero que tienes que hacer es buscar de Dios. Dios trae ese calor. Dios trae ese fuego, Dios aviva nuevamente la temperatura, Dios empieza a recuperar ese movimiento que en ocasiones se pierde. Salmos 91:4 dice, con sus plumas Dios te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder traer sanidad a esto? En ocasiones, cuando yo empiezo a ver que se pierde la temperatura en mi casa, lo que tengo que procurar es que mi familia se congregue, que cada vez estén más cerca de una fuente de calor. Acércate a personas que tengan una temperatura correcta. No intentes aislarte. Lo peor que puede hacer una persona con hipotermia es aislarse. El cuerpo lo que necesita es recuperar calor. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pensemos esto como miembros, como una casa. No digas, sí, pues todos ellos se están muriendo de frío. No, porque todos somos un cuerpo. Tú eres un miembro. Ahora yo te voy a decir algo, si un miembro empieza a calentarse, ese miembro empieza a transmitir calor a los demás. Hay algo que a mí me preocupa mucho. En ocasiones hay personas que pueden decir, pues yo soy un miembro y yo la voy a armar solito. Mentira. La mano no sobrevive sola. El corazón no sobrevive solo. El cerebro no sobrevive solo. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. Y esto va a ser muy importante. En ocasiones, el mismo apóstol Pablo dice, cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando a una persona algo le pasa, entonces a todos nos pasa. Yo te voy a decir algo, si el día de hoy, yo sé que no va a pasar porque no juegas a la lotería, pero pensemos que te ganas la lotería. ¿Quién se ganó la lotería? ¿La mano? ¿La boca? ¿La nariz? Yo te voy a decir quién se ganó. Todo el cuerpo se la ganó. ¿Estoy diciendo que qué padre es cuando alguno de ustedes tiene un trabajo nuevo? Qué padre es cuando uno de ustedes llega con auto nuevo. ¡Qué padre! Y gózate con él. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se goza con él. Pero aquí hay algo que es bien raro y bien enfermo. Cuando de repente a un miembro le va bien o a un miembro le va mal y yo no siento nada, entonces seguramente hay una desconexión en el cuerpo. Y aquí van a pasar dos cosas. O tú digas, ese pecador. No, yo no siento nada porque es pecador. Él no es parte del cuerpo. Entonces yo te voy a decir algo, ten cuidado, porque en ocasiones cuando yo pienso así, puede ser que o él esté fuera del cuerpo, o peor, yo estoy fuera del cuerpo. Porque si yo estoy fuera del cuerpo, entonces yo no siento lo que los demás están sintiendo. En ocasiones la familia, toda la familia está emocionada porque tal vez a alguien le fue muy bien en algo, y hay un miembro que dice, a mí me vale, son sus broncas. Y te voy a decir qué es lo que pasa, hay como si hubiese una lepra espiritual.
Se va perdiendo la sensibilidad, se va perdiendo la conexión. Médicamente se diría que hay miembros que se están necrosando, es decir, se están muriendo y no se han dado cuenta. Sigues conectado a un mismo cuerpo, pero hay algo que ya está muerto y que ya no tiene continuidad. Y esa parte que ya se necrosó, esa parte que ya murió, ya no tiene crecimiento, ya no tiene irrigación, ya no hay un fluir de lo necesario, se está muriendo, y eso muerto empieza a hacer que todo lo demás se muera. Ahora, ojo con esto. Vamos, siguiente enfermedad, y esta me gustó mucho: infarto familiar. ¿Qué es un infarto? Todo el mundo conoce el infarto y todo el mundo piensa en su hermoso y lindo corazón, pero el infarto es simple y sencillamente la ausencia de sangre en un órgano. Por eso hay infartos cerebrales y hay infartos en el corazón. ¿Qué es lo que significa? La sangre no está llegando al órgano donde debería de llegar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto se da? Porque puede haber un bloqueo. Cuando hay un infarto del corazón, puedes tener tanta grasa por estar comiendo papitas y cosas que no deberías, se hace un tapón y la sangre no llega. Y como no llega, entonces donde no llega la sangre, ¿qué crees? Se muere. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. ¿Qué es lo que pasa? La sangre lleva vida. Pero aquí me llama mucho la atención, porque en ocasiones en una familia puede suceder lo siguiente. Puedo decirle a Dios: yo quiero que tú intervengas en mi matrimonio, yo quiero que tú intervengas con mis hijos, pero no te metas en mis finanzas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hago un bloqueo para que la sangre de Dios no toque eso que para mí es humillante. Señor, tú te puedes meter tal vez con mis hijos, te puedes meter en mis finanzas, pero no quiero que toques mi área sexual. ¿Qué pasa? Pongo un bloqueo. Y somos profesionales para hacer bloqueos. ¿Sí estamos siendo claros? Yo quiero, por ejemplo: Señor, a ti te entrego esta área, pero no me quites la murmuración, porque es bien sabrosa, la verdad. Y con la gente de la iglesia, no sé, ¿sí estoy siendo claro? Evitamos que la sangre de Cristo pueda llegar a donde tiene que llegar. Ponemos bloqueos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay partes dentro del cuerpo que una vez que no ha estado llegando la sangre, se mueren. Entonces, ¿qué es lo que una persona busca? Sustituir la parte muerta. Ahí te va. Si un hombre ya tuvo un infarto familiar y la relación con la esposa se murió, pues entonces cambiamos de esposa. Ahí te va. El problema es que si tú cambias de esposa, la siguiente esposa le va a pasar exactamente lo mismo, porque el problema no es el órgano, es el bloqueo en el cual no estás permitiendo que la sangre de Cristo llegue. En tu casa puedes pensar: con mis hijos, pues a este le hago un bloqueo. Sí, es un hijo rebelde, pues no te hablo, la ley del hielo. No, córtalas. Pero papá, o sea, ya estás grande, papá, que la corte, ¿no? Bueno, la corte. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bloqueo. Ahora sí que como el comercial: bloqueo, ¿no? Bloqueo para todos lados. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras más bloqueos tú hagas, menor es la irrigación de sangre hacia las cosas y mayor es la muerte que las cosas tienen. ¿Con quién tienes un bloqueo? ¿Tienes un bloqueo con tu esposa? ¿Tienes un bloqueo con tus hijos? Hijos, ¿tienes un bloqueo con tus padres? Entonces algo está muriendo. De repente estaba viendo un video que le dicen a un señor en una entrevista: señor, díganos, ¿cuáles son los mejores amigos de su hijo? Ay, no lo sé. ¿Cómo se llaman los maestros de su hijo? No tengo idea. Díganos los cumpleaños de sus hijos. Y una niña se ríe: papá, el mío fue ayer. Sí, es cierto, fue ayer. Y no se lo sabe. ¿Sabes qué habla de eso? Bloqueo. Siempre que hay un bloqueo en tu casa, hay algo que se está muriendo. ¿Sabes? Desde niños somos profesionales para hacer bloqueos. A mí me parecía impresionante eso de córtalas y pégalas. Es algo tan médico. ¿Sabes qué? Bloqueo. Tu relación y mi relación se muere, ni modo. ¿Qué crees? Que ya quiero que vea otra vez. Pues la pegamos. Pero en casa y en el cuerpo de Cristo es tan impresionante que esto pase. ¿Sabes cuántas veces hay personas que se están muriendo por ese pequeño bloqueo? Te voy a decir algo: en ocasiones hacemos un bloqueo con el papá porque toda la familia está enojada con el papá. Y cuando hacemos un bloqueo con el papá, lo único que estamos haciendo es que lo estamos matando. Y si él se muere, todo el cuerpo empieza a tener un desequilibrio. Y si el desequilibrio es tan grande, todo el cuerpo tiende a morir. Hebreos 13:20.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Dice, la sangre de Cristo, una vez que es depositada, permite, nos hace aptos para que ese órgano vuelva a funcionar y tome el orden, tome la capacidad, tome el diseño original y empiece a funcionar como debería. Pero cuando hay un bloqueo de la sangre de Cristo, entonces el cuerpo empieza a morir. Ahora, es muy importante porque si la sangre de Cristo, de repente, hay personas que están pensando, tiene razón, voy a quitar este bloqueo contra mi marido. Ahora, que fluya la sangre de Cristo y ahora mi marido va a ser como yo quiero. No es cierto. La sangre de Cristo va a empezar a reaccionar en ese miembro y va a empezar a funcionar como Dios quiere que funcione. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente venimos a la iglesia. Entonces ahora mi marido me va a comprar todos los días el Palacio de Hierro. No. Pero es que a mí me tiene que honrar como vaso frágil. No. La sangre llega y cuando la sangre cubre un miembro, ese miembro empieza a funcionar conforme al diseño perfecto que Dios tiene para ese miembro. Entonces, si un riñón no estaba recibiendo sangre y ahora ya recibe sangre, no se va a convertir en un corazón. ¿Cómo va a funcionar? Como riñón. Si de repente un ojo no le estaba llegando sangre y ahora le llega sangre, va a empezar a funcionar como ¿qué? Como ojo, como el miembro conforme al diseño que Dios tenía preparado para eso. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando de repente entro a la iglesia y Dios permite en mí una terapia intensiva, hay veces que las mamás esperan que los hijos salen. Ahora tú, como el marido se fue, tu hijo, ya tienes la sangre de Cristo, ahora vas a ser el nuevo papá. Y ahora tú vas a salir a trabajar. Y ahora tú vas a ser el protector. Y no importa que tengas 5 años, ahora tú los vas a sacar adelante. ¿Por qué te digo esto? Porque en ocasiones yo quiero que la sangre de Cristo funcione conforme a lo que yo quiero. Y cada uno de nosotros somos miembros que tienen un diseño perfecto. Y cuando conocemos y nos sumergimos en la sangre de Cristo, vamos a tener la función conforme al propósito de Dios. Hay personas que de repente sus finanzas no tienen la sangre de Cristo. Perdón, pero es una realidad, está bloqueado. Bueno, es que yo vendo facturas, pero siempre me va mal y por eso no diezmo. Tienes un bloqueo. Es que de repente en mi casa todas las mujeres salieron embarazadas y todos tienen esposos golpeadores. Hay un bloqueo. ¿Y sabes qué es lo que tiene que hacer el médico? El médico no llega, mete un taladro, que pase sangre. No. ¿Sabes qué hace? Es delicado. Empieza a intervenir. Ven el corazón. ¿Sabes qué? Aquí veo que hay un cúmulo de grasa. Aquí veo que hay piedras. Aquí veo que hay dureza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a limpiar con cuidado. No seamos toscos. Hay personas que de repente llegan con un infarto. Sale el cuchillo, el bisturí. No, el bisturí no, la sierra. Despacio. Tenemos que entender que el cuerpo es delicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mientras yo más permita la intervención de Dios en mi vida, ¡ojo! De Dios, no de la vecina chismosa, de Dios en mi vida, su sangre va a fluir en cada órgano que yo necesito. Y cuando la sangre empieza a fluir en cada miembro va a empezar a cumplir la función como debería. Es que mi hijo es medio bruto para la escuela, sumérgelo. Acércalo, deja que esté cerca de la sangre de Cristo y el hijo va a empezar a funcionar como debería. ¿Sí estoy siendo claro? Esta es la importancia. Siguiente enfermedad fabulosa, Parkinson. El temblor, ¿ya sabes? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva, no nace de un día para otro. No es que un día que alguien se levanta y dice, no. Si te levantas así es que está temblando. Significa, ¿no entendieron? Progresiva es que va aumentando de poco en poco. Progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. ¿Sabes? La traducción del Parkinson llega un momento que el sistema nervioso está tan afectado que la cabeza da una orden y cada miembro hace lo que se le pega la gana. En la casa, ¿cómo se manifiesta esto? El papá dice, no vas a la fiesta. Y el hijo dice, ¿cómo no? ¿Y eso?
De repente la mamá dice, no vamos a gastar en esto. Y los hijos, ¿cómo de que no? Eso es lo que pasa. En una iglesia de repente el pastor dice, ¿saben qué? Todos vamos a ayunar porque Dios nos va a llevar. A mí que voy a estar ayunando. No, sí yo ayuno pero gratinado, ¿no? Y con jamón, porque el jamón no es tanta carne. Así hacemos. Entonces yo te voy a decir algo, cada miembro empieza a hacer lo que se le pegue la gana. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona con Parkinson? La cabeza da una instrucción, el cuerpo hace otra cosa. Desestabilidad. ¿Sabes? El otro día me tocó atender un caso como abogado. Un señor que su esposa creía que él le había sido infiel. La mujer tomó las tarjetas y dijo, sí, en las tarjetas yo me vengo. Entonces empezó, compró y de repente él me habla y me dice, tengo una deuda de más de 500,000 pesos en tarjetas. Y mi intención era comprar una casa para mi esposa, una casa de retiro. Hay una desestabilidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo empezó a funcionar como se le pegó la gana. Tú puedes decir, es que yo tengo la justificación porque mis papás están equivocados. Yo te voy a decir algo, tenemos que aprender a someternos a la cabeza. Tenemos que aprender a escuchar lo que nuestra casa dice. La Biblia dice algo bien claro, honra a tu padre y a tu madre. No te dice, si son buena onda, hazles caso. No, pero si el cerebro está loco, no, honralos. Aprendamos a someternos a la cabeza. También una de las cosas que trae es que es un movimiento lento. Cuando de repente tú ves otras familias que van corriendo, una familia con Parkinson, todo es lento. Oye, mis hijos ya se graduaron de la universidad y tienen la misma edad que los tuyos. Los míos van saliendo del kinder. ¿Por qué? Porque el cuerpo está lento, no funcionan como debería. De repente hay hijos que tal vez deberían ya estar en este nivel, pero como hay un Parkinson, como no se someten a la cabeza, van acá. Me sorprende porque de repente hay hijos que dicen, papá, no voy a ir hoy a la iglesia. Y el papá que dice, sí, hijo, está bien, no te preocupes. Por lo menos pon el canal de enlace, ¿no? Por lo menos. En serio. Y esto es una realidad y te voy a decir qué es lo que hace. El cuerpo va lento. En todo lo que hace va lento. ¿Sabes? Es muy fácil poder identificar, joven. Yo te voy a decir algo. Si tú estás provocando Parkinson en tu casa, no te preguntes por qué de repente hay otro joven que ya se compró un auto y tú en la primaria no lo has terminado. Es una realidad y pasa muchísimo. Ojo con esto, hay rigidez o dureza en los miembros. Oye, hijo, vamos a hacer esto. No quiero. Oye, mira, ya llegaron las visitas, sal a saludar. ¿Por qué son tus visitas, no las mías? Hay dureza, alteración de la postura y el equilibrio. Es decir, normalmente una persona que tiene Parkinson tiende a encorvarse. No alcanzan la altura como el cuerpo debería de tener. Siempre están limitados. Tú dices, es que a esta altura ya podríamos haber hecho esto, ya pudimos haber viajado, ya pudimos habernos casado, pero siempre el cuerpo está reducido. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo no hice el cuerpo. ¿Todos estamos de acuerdo? El pastor no hizo el cuerpo, yo no hice tu cuerpo, lo hizo Dios. Entonces, aquí hay cosas bien importantes. Tú puedes decir, es que a mí no me gusta que en mi casa la cabeza sea el varón. Pues Dios así lo instituyó. Es que mi papá se fue, pero a mí no me gusta que mi mamá sea la cabeza. La Biblia habla de un orden. Es que a mí no me gusta que el pastor sea el que nos diga qué tenemos. La Biblia así lo dice. Yo te voy a decir algo. Muchos pueden decir, sí, pues él porque es el pastor. ¿Sabes qué responsabilidad a veces es ser el pastor? Hay veces que a mí me encantaría ser pie, hacer que las cosas avancen, ¿no? Nos tropezamos, no importa, nos paramos. Pero qué difícil a veces es ser cabeza. En ocasiones, ¿cómo le tiramos a la cabeza? Perdón por lo que voy a decir, pero de repente me he dado cuenta de que a la gente le gusta decir a la cabeza qué bruta es. ¿En serio? Hay hijos que le dicen a la cabeza, ay papá, otra vez con tus tonterías, ¿no? Mujeres que dicen, ay, te lo dije. Y te voy a decir algo, como cabeza es bien difícil. Las mamás solteras entenderán que de repente qué difícil es tomar una decisión, qué difícil es aventarte un proyecto. Y es bien difícil porque de repente la gente te va a odiar por tomar una buena decisión. Yo te voy a decir algo, imagínate qué piensa si mi cuerpo tuviera varios miembros. Tengo una gripa terrible y de repente me tengo que poner una inyección. Mi cabeza me dice, hazlo. Mi nalga me dice, corre.
¿Sí estoy siendo claro? Pero te voy a decir algo. Una vez que me la han puesto, la nalga está dolida. En serio. La mano está presionando y está intentando sanar. La nalga y la mano no le hablan a la cabeza. Pero la cabeza sabe que eso era lo correcto. ¿Cuántas veces te has enojado con la cabeza? ¿Cuántas veces tú como miembro has dicho, está mal? Y esto aplica para todo, incluso aplica para una empresa. Hay muchas veces en la empresa la gente te va a decir, es que tú eres malo, es que tú eres un injusto, es que si no hacíamos esto, la empresa quebraba. La cabeza va a tener que tomar decisiones porque ve cosas que tal vez los pies no ven, que tal vez las manos no entiendan. Es bien importante poder entender esto. ¿Sabes? Cuando una persona tiene Parkinson, hasta la forma de hablar cambia. Cuando una persona no se somete, hay muchas cosas que están mal. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabes qué está viendo el apóstol Pablo cuando escribe esto? Él piensa, sí, la cabeza tiene que ser honrada, pero la cabeza también tiene que aprender a tratar bien a los miembros para que los miembros no se rebelen. Es un trabajo en equipo, no es algo que yo pueda hacer solo. Ojo con esto, tenemos que aprender a someternos a la autoridad. Ya no me va a dar tiempo de dar todas, termino con esta enfermedad y empezamos a orar. Siguiente enfermedad, diabetes. La diabetes es cuando un cuerpo no puede sintetizar algún alimento. La familia y la iglesia en ocasiones está viviendo diabetes porque hay cosas que han vivido que no has podido sintetizar, que no puedes digerir. Es que tú, en 1985, te comiste el último taco, sí, y te lo hiciste enfrente de toda tu familia. Y no lo puedes sintetizar. Después de 34 años, no lo sintetizas. Es que, ¿sabes qué? Tú, tus papás eran esto y no lo sintetizas. Hay personas que siguen viviendo con los traumas hace poco prediqué de eso. Hay personas que dicen, es que como antes no me lo podía gastar, el día de hoy lo voy a gastar todo. Hasta lo que no puedo pagar, porque antes sufrí mucho y hoy ya no voy a sufrir, pero no tienes con qué pagarlo, no importa. Y no sintetizas, y te vas acumulando de traumas, de dolores, de amarguras, y tu cuerpo lo único que hace, ¿sabes qué es? Acumula, acumula, acumula y acumula. ¿Sabes? El pueblo judío, cuando iban en el desierto, Dios les decía, es que ahora ustedes son libres. Ya les traje los milagros, traje las plagas y ahora ustedes son libres, son un pueblo escogido, son sacerdocio. Ay no, es que como nosotros fuimos bien infelices, cuando vivíamos allá comíamos carne, nos iba mejor. No sintetizas. Hay personas que de repente llegan a la iglesia, es que antes me iba mejor, es que antes de conocer a Cristo, y te voy a decir algo, no sintetizas ni lo amargo ni lo dulce que habías tenido, porque normalmente lo diabetes se da porque no terminas de sintetizar lo dulce que consumiste. Y hay personas que como no puedes sintetizar que antes te fue mejor, no te estás preparando para lo mejor que viene. No lo puedes sintetizar. Está dentro de tu cuerpo, está acumulado. Estás volviéndote un marrano espiritual porque no lo sintetizas. Ahí está todo el tiempo, acumulas. Ah, el mentor me vio feo. Ah, el pastor me vio con ojos chiquitos así. No es que te viera con ojos de desprecio, te estoy enfocando, no te veo bien. Y acumulas, y acumulas. Hay mujeres que acumulan todo el tiempo. Ah, hoy se fue y no me dio un beso. Hoy se fue y no hizo esto. Mis hijos no me aman. No me aman. No me hicieron una cartita. No me compraron ahora el 10 de mayo, no me compraron algo valioso y me hicieron una mano pintada. ¿Qué clase de regalos son esos? ¿Qué haces? Acumulas, acumulas. ¿Y sabes en qué termina cuando una persona solo acumula y acumula? Que llega un momento que hay ciertas partes del cuerpo que tienen que ser amputadas. Porque acumulaste y acumulaste y acumulaste y hay partes que van a tener que ser cortadas porque ya no pueden estar cerca de ti. Muchas veces, cuando estás acumulando amargura y amargura y amargura, va a llegar un momento que los miembros tienen que ser amputados para que la familia siga viviendo. ¿Cuántos miembros han sido amputados en tu familia? ¿Cuántos momentos felices han tenido que ser amputados porque toda la vida estuviste acumule y acumule y acumule y acumule? No es de a gratis
que exista una familia en orden. Alguien tiene que trabajar por ello. Todos los miembros tienen que trabajar en armonía. Pastor, pero de repente la cabeza del hogar se fue. Te trajo desequilibrio. ¿Lograste una homeostasis? Consérvala, peléala, cuídala. Es que este miembro se me está alocando. Ministrale lo que se tenga que ministrar. Corrígelo. Cuando un brazo de repente se rompe, ¿qué hago? No, pues que ahí se quede roto. No, lo tengo que acomodar. No sé si alguna vez te has roto un hueso. ¿Cómo duele ese acomodo? Y lloras. Y de repente hay que inmovilizarlo. Un tiempo para que empiece a recuperar la función como era en un inicio. Tu cuerpo funciona exactamente igual. Tu familia funciona de la misma manera. ¿Sabes? Yo creo que tenemos un error porque de repente vemos un miembro. ¡Qué dedo gordo tan feo! ¡Ay, qué horrible estás! Es el tuyo. Es tu dedo. Y si te pegas en él y tu cuerpo funciona correctamente, debería de dolerte mucho. Pero en ocasiones hay personas que ven, sí, se rompió el dedo, ánimo. Tenemos algo como una lepra espiritual. Los pedazos empiezan a morirse y de repente va caminando el leproso, la nariz se cayó, ni modo se cayó. No, la levantaban, lo conservaban, pero poco a poco se iba muriendo. ¿Sabes yo qué creo? Que tenemos que ser responsables de lo que pasa en nuestra casa. Cada uno de nosotros tiene que aprender a tomar el papel en su propia casa. ¿Qué está pasando en tu casa? La cabeza está enfermando la cabeza. Métele un medicamento, métele lo necesario, permite que la sangre de Cristo le llegue a la cabeza. No hagas un bloqueo. Lo que necesitan es ser expuestos a la sangre para que puedan funcionar de una manera correcta. Eso es lo que nosotros necesitamos. Iglesia, dejemos de estar tomando remedios caseros y vayamos por el remedio que verdaderamente es el efectivo. Ya no me va a dar tiempo, pero hay otras enfermedades que te debo contar. Nada más te la comento. El cáncer de familia. Uno empieza a crecer, una célula empieza a crecer, se deforma y empieza a contaminar a los demás. Se empieza a multiplicar en algo enfermo. Y la forma en cómo se atiende es algo que se llama la medicina nuclear. Prácticamente es expuesta a una luz. Cuando de repente en la casa tenemos un cáncer, en ocasiones decimos, sí, pues extirpémoslos. Saquemos al hijo de la gana, sácate de la casa porque tú estás contaminando a todos. No, ¿sabes qué es lo que se hace? Se exponen a la luz. Y cuando se exponen a la luz de Jesús, vienen cambios. Ya no me va a dar tiempo de verlos todos. Pero, ¿qué es lo más importante que yo quiero que podamos aterrizar el día de hoy? Seamos responsables, seamos intencionales familiarmente. Mi casa no está funcionando, sé intencional. Pastor, es como si el otro día llega una señora, ¿no? Pastor, tengo diabetes, ¿no? Pues oramos y Dios la sana. A las 2 semanas después llega con una cocota de 2,5 litros. Es que ya estoy sana. Yo te voy a decir algo. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Pastor, de repente mi esposa ya empezó a venir a la iglesia, no quería, pero bueno, estaba enchancada y ya está viniendo. Seamos intencionales. Cuidémosla. ¿Qué pasa si alguno de nosotros sube de peso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pastor, impóngame manos. No, déjate de eso. Deja de estar tragando como tragas. Ponte a hacer ejercicio. Haz lo correcto. Pastor, mi hijo está muy rebelde. ¿Puede orar por él? No. Corrígelo. Me fascinó algo que dijo Ale Andrade ahora con el proyecto ID. Dijo, aquí en la casa se te va a enseñar cómo hacer las cosas, pero nosotros no vamos a pelear tu batalla. Es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Pastor, mi mujer no me habla. Hable con ella. No, corrige tú. Ve y trae sanidad. Porque no siempre van a estar los pastores para estar haciendo lo que a ti te toca hacer. Es tiempo que seamos responsables. Pastor, yo tenía un bloqueo con mi hermano. Entonces ve y quita ese bloqueo y deja que la sangre corra como tiene que correr. Pastor, estoy viviendo una situación con mis hijos. Quita lo necesario y empieza a ministrar lo necesario. Pastor, yo soy el responsable de que en mi casa haya Parkinson. Porque te voy a decir algo, para que una persona verdaderamente
realmente pueda ser atendida, es necesario que, número uno, la persona acepte el diagnóstico. Porque si la persona no acepta el diagnóstico, ¿cómo va a atenderse esa persona? ¿Cómo una persona va a decir, sí, yo necesito este tratamiento? ¿Cómo? No lo va a hacer. Sabes que yo tengo un problema. Yo soy una persona que divide la casa. Yo soy una persona murmuradora. Yo soy una persona depresiva. Yo soy una persona acumuladora. Yo soy el problema. Es bien fuerte decirlo, pero es una realidad. Porque te voy a decir algo, como va a haber una persona que dice, yo provoco el Parkinson, también hay una cabeza que lo permite. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verdaderamente ser honesto conmigo. Te voy a decir algo, estoy cansado de ver familias que no alcanzan la altura que Dios tiene preparado para ellos. Estoy cansado. Es bien triste dar consejería no a un miembro, a familias, y ver que las familias no están llegando al destino que Dios tiene preparado para ellos. Muchos van a decir, sí, ya me di cuenta que yo contamino al cuerpo. Pues entonces yo solito me amputo y yo me voy y dejo. ¿Sabes? Es la forma más sencilla, más fácil y más cobarde. Y te voy a decir algo, si tú decides hacer eso, piensa primero si la familia volvería a estabilizarse y si ese movimiento no mataría el resto del cuerpo. Porque es bien fácil huir. Es bien fácil decir, ¿sabes qué? Pues me meto un plomazo en la cabeza y se acabó. Es bien sencillo. Pero ¿cómo se queda el resto del cuerpo después de que yo causo ese daño? Iglesia, yo quiero que hagamos algo el día de hoy. Me fascina la iglesia porque están por familias. Y hay personas que tal vez no vienes con tu familia, pero ya tienes una familia aquí. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero pedir que hoy nos podamos sentar por familias. Yo quiero que hoy busques a tu familia. Yo quiero que hoy busques a cada miembro. Porque en la familia es responsabilidad de cada uno de nosotros. La responsabilidad de que la familia funcione no es solo de la cabeza, no es solo de los pies, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero pedir, si tú te has dado cuenta que tú eres el que ha traído esa contaminación, recupera el cuerpo, sana el cuerpo. ¿Cuántas veces has dañado el cuerpo al que perteneces? ¿Cuántas veces has dañado la iglesia a la que perteneces? ¿Cuántas veces has dañado el matrimonio al que perteneces? Yo quiero pedirte algo, busca tu familia.